Buenas, bueno, ¿cómo les va? Volvimos a hacer un vivo. Tal como habíamos prometido, vamos a hacer registro, ¿sí? La clase de registro de cómo trabajar a más de un color. Antes de comenzar a trabajar a más de un color, yo quiero charlar, tal como les había prometido, de distintos mobiliarios, ¿sí? ¿Qué tipo de mobiliarios existen en una estampería? Primero vamos a comenzar con lo más común que tenemos en una estampería grande, que son las mesas planas. Las mesas planas son justamente eso, ¿sí? Una tabla larga que suele tener 1,60 m, 1,80 m de ancho por un largo indeterminado. En cada uno de los lados de esa mesa tienen un ángulo, ¿sí? Como este de acá, no sé si lo llegas a tomar, Diana. Este hierro en ángulo, ¿sí? Es un ángulo de 30-30, o sea 3 centímetros por 3 centímetros, donde cada 40, 50, 60 u 80 centímetros de distancia suelen tener unos bloquetes. Los bloquetes son estos cubos que vemos acá. Estos bloquetes son regulables, se aflojan y se pueden desplazar para ponerlos más cercanos o más alejados. En esas mesas planas se trabaja por sistema de golpe, ¿sí? Imagínense entonces la mesa, una tabla plana y en cada uno de los lados un hierro en ángulo con un bloquete. Lo que vamos a utilizar en los salones son los tornillos de registro. Habrán visto que los salones que ustedes están trabajando, para aquellos que ya tienen salones, tienen en uno de los laterales tienen 3 tuercas soldadas, ¿sí? Con rosca. Esas 3 tuercas que tienen ahí son justamente para colocar estos tornillos. Varios me preguntaban ¿para qué tiene eso? Bueno, ahora ya descubrimos. Para colocar estos tornillos. 2 tornillos de regulación vertical y un tornillo de regulación horizontal o tornillo martillo. Entonces se va a trabajar por sistema de golpe. Se llama sistema de golpe porque justamente lo que vamos a hacer, voy a inclinar un poquito así lo puedes tomar mejor, lo que vamos a hacer es golpear, ¿sí? Los tornillos de registro vertical con la barra de bloquete y el tornillo de registro o tornillo martillo contra el bloquete. Entonces el modo de trabajo sería golpeo contra la barra y golpeo contra el lateral en el tornillo de registro. Voy a bajar, voy a estampar, paso a la mesa de al lado, sigo estampando y así sucesivamente hasta la punta de mesa. Imagínense entonces, si yo tengo una mesa de 6 metros de largo y cada 50 centímetros puse una estación, o sea, un bloquete, voy a estar hablando de 12 golpes de un lado y 12 golpes del otro. O sea, que cuando yo pego toda la vuelta a la mesa, voy a estar haciendo 24 estampas, 24 golpes. Si yo voy a trabajar a 2 colores, lo que voy a hacer entonces es golpeo, vamos a suponer que voy a trabajar amarillo y rojo. Golpeo el amarillo, estampo, paso al lado, amarillo, sigo, pego toda la vuelta y luego voy a agarrar el saldón rojo, voy a golpear contra el primero que había estampado y voy a ir estampando pegando toda la vuelta. Por supuesto que para que eso me quede registrado, vamos a ver un ratito cómo es que se registra entre un color y otro. Yo ahora lo que les quiero contar, como les adelanté recién, es ver qué tipo de mobiliarios existen en las diferentes estamperías. Insisto, algo de lo más común es la mesa plana, como les acabo de contar. Ahora bien, un error muy común que se suele cometer cuando recién comienzan es tratar de chusmear por ahí en internet o miré en una estampería a ver cómo trabajaban y encontrarse con una mesa plana y entonces uno dice me voy a armar una mesa en casa y lo primero que hacen es se van a Easy, a Sodimac, compran una placa de fibro fácil de 1,80 m por 2,60 m y arman bruta mesa, sí, bruta mesa para comer, pero para estampar es una mesa que realmente no nos sirve, termina siendo muy grande en tamaño y muy chica a la hora de estampar. Ya que la puntera de mesa, ahora cuando estemos estampando van a entender qué quiere decir que no se utiliza, la puntera de mesa no se utiliza, ¿sí? Por lo tanto quizás lo útil sean 2 metros de un lado, 2 metros del otro. O sea, 4 golpes de un lado, 4 golpes del otro. Imagínense entonces ahora, una mesa de 2,60 m por 1,80 m. En un ambiente, en un dormitorio o en un garage, nos está ocupando prácticamente todo el lugar para tan solo hacer 4 golpes de un lado y 4 del otro. Realmente no es eficaz, no nos sirve. Entonces es un error muy frecuente, ya que para que una mesa plana realmente sea efectiva, realmente nos sirva, no debería tener menos de 6 metros de largo. ¿Qué significa esto?
que yo no voy a tener en un garage o en un dormitorio una mesa plana porque realmente 6 metros de largo estoy ocupando absolutamente todo y quizás ni me entre siquiera. Entonces, para espacios reducidos, la mesa plana la tachamos, no nos sirve. Mesa plana sirve sí o sí cuando tengo mucho espacio, 6 metros mínimo para que realmente empiece a ser efectiva una mesa plana. En las estamperías grandes las mesas suelen tener 10 metros, 12 metros, o sea, son tablas unidas, ¿sí? Llegan a tener 20 metros de largo y entonces ahí sí es redituable, porque yo voy a tener en una vuelta de mesa 80 golpes, entonces empieza a servirnos, ¿sí? Eso sí da mucha dinámica y velocidad. Esas mesas planas además tienen otro impedimento. Tengamos en cuenta que es una tabla. Si es una tabla y yo quiero trabajar con una prenda armada, no podría estamparla en ese tipo de mesas, porque la prenda se debe colocar en la mesa, ¿sí? Se debe colocar dentro de la tabla. Mauro, te voy a pedir si no me conseguís una remerita, ¿sí? Explico ahora como cualquier remera. Cualquier remera armada, ¿sí? Así lo puedo mostrar después. En una mesa plana, como dije recién, no puedo colocar una prenda armada, o sea que me limito en el tipo de cliente que voy a trabajar. O sea, yo no podría estar jamás trabajándole a un cliente que me pida prendas armadas. Entonces, es algo muy importante a la hora de decidir cómo armar nuestro taller, ver qué tipo de cliente vamos a tener. Si es prenda armada, no lo puedo hacer. Entonces, si yo voy a tener un mix entre clientes con prenda desarmada, o sea, que están produciendo, ¿sí? Y que me traen la prenda antes de ser confeccionada, y un mix con clientes que tienen prendas ya armadas, voy a tener que decidir por otro tipo de mobiliarios porque la mesa plana me va a imposibilitar en esos clientes que tengan prenda armada, ¿sí? Ahora después la voy a usar, gracias por. De las mesas planas se desprenden las bancas. La banca es exactamente esto que estamos viendo acá. De hecho, esta banca, puntualmente esta misma banca, era de una estampería. Era una estampería que tenía esta banca, la modernizó, compró otra, me regaló esta banca, ¿sí? Para tener acá, para poder mostrar cómo se trabaja el sistema de registro en este tipo de bancas. Las bancas tienen exactamente el mismo sistema de trabajo que las mesas planas, o sea, se trabaja con sistema de golpe. De hecho, yo recién lo expliqué sobre la banca, ¿sí? Entonces trabajan, para aquellos que recién se estén sumando, el tornillo de regulación vertical golpea contra el bloquete, el tornillo de regulación horizontal contra el bloquete, y de esta manera no se nos mueve. Tengan en cuenta que si yo, más allá de trabajar más de un color, necesito estampar, por ejemplo, con blanco sobre negro y necesito replicar, recuerdo que replicar era secar y volver a estampar, entonces yo podría, con registros, estampar, secar y cuando golpeo vuelve a calzar exactamente en el mismo lugar. Las bancas, lo que les decía, la diferencia que tienen es que tienen portaprendas. Por lo tanto, en la banca yo trabajo con el mismo sistema que una mesa plana, pero además me permite colocar una prenda armada, ¿sí? En cada una de las bancas que yo tengo. Esto también es un error. Muchas veces veo que arman mesas lineales en bancas, o sea, por ahí con 8 portaprendas, creyendo de que por ahí es más rápido trabajar. Tampoco. Fíjense, acá me está ocupando un metro, casi 1,5 metros, 1,30 m creo que tiene esto, para 2 bancas nada más. O sea, fíjense el espacio que me está ocupando solamente para trabajar 2 prendas. O sea que tampoco es muy redituable. Y entonces, ¿para qué estaba en una estampería? Bueno, esta estampería que tenía esta banca, tenía o tiene 6 mesas de 22 metros de largo cada una. Y esta banca la usaban exclusivamente para hacer las muestras y para hacer registro. Imagínense que en cada mesa que tiene 22 metros tienen que ir a probar, ¿sí? Hacer una muestra o registrar. No pueden parar toda la producción para usar la mesa para registrar. Las registran sobre las bancas y después van a producción sobre las mesas. Y si eventualmente algún cliente sobre esas muestras les pide que le haga 4 o 5 remeras, ustedes saben que muchos clientes apenas comienzan a producir las prendas ya salen a venderlas. Entonces por ahí nos traen 3 o 4 prendas armadas, estampámelas estas armadas para poder ofrecerlas y antes que ya se terminen de estampar, salir a vender la producción. Entonces para eso no sirve una banca. Pero al igual que la mesa plana, la mesa lineal y las bancas,
tienen que tener realmente muchos metros, mucho metraje para que realmente empiece o comience a ser efectiva, ¿sí? Esto con respecto a las mesas planas, ¿sí? Yo después les voy mostrando distintos mobiliarios que existen para poder estampar. Seguimos por un ratito en la banca, y cuando yo hable de banca, mesa plana, banca, es exactamente el mismo sistema de trabajo. Dijimos que para poder trabajar, nosotros íbamos a golpear en una estación, en la próxima estación, y después cambiar de colores. Para que eso suceda y que quede el registro perfecto, debemos registrarlo antes de ir a grabar. Un método muy sencillo para poder registrar es el siguiente. Yo voy a agarrar acá una película donde la parte importante de la película, voy a mostrar en esta, son estas cruces de registro, ¿sí? Todas las películas deben tener una cruz de registro. Yo no me debo focalizar en el color. La verdad que no me interesa el color. Pásame esas grandotas de esas que yo voy a sacar de ahí. Así se puede ver mejor todavía las cruces de registro. Fíjense, una estampa muy conocida. Entonces fíjense las cruces de registro. ¿Les llegan a ver ahí? Esas cruces de registro que tenemos ahí es lo más importante para poder trabajar a más de un color. No importa el producto que yo tenga adentro. Si acá tengo la lengua de los Stones o si tengo una flora 20 colores, el trabajo es exactamente igual. Lo que a mí me interesa no es el diseño, sino las cruces de registro. Si yo hago coincidir una cruz con la otra, el producto, a ver si lo puedo tener ahí, así no tapo con el brazo, el producto que yo tenga en el centro, ¿sí? Bueno, me cuesta ir de costadito, pero el producto que yo tenga en el centro va a quedar perfectamente registrado y se va a ver bien. O sea que lo importante es que queden registradas las cruces. Para poder trabajarlo, un sistema muy fácil de registro es el siguiente. La mesa tiene un poquito de adhesivo, ¿sí? Un poquito bastante en este caso, pero tiene adhesivo. Vamos a pegar la película, la podemos hacer con cinta scotch también, lo pegamos sobre la mesa. Yo dejé un salón ahí emulsionado, no sé si lo iba a grabar, no lo voy a grabar, pero sí voy a mostrar cómo se hace. Vamos a colocar la película, entonces, la película está pegada, coloqué, o sea, emulsioné un chablón, este chablón está emulsionado, en este momento se nos estaría velando, es para mostrarle cómo trabajarlo, el chablón está emulsionado y ya tiene colocados los tornillos de registro, de regulación vertical y el tornillo martillo. Golpeo, o sea, me aseguro que esté trabado. Y ahora, si me tomás acá, creo que se va a llegar a ver, porque se transparenta perfecto, ¿sí? Pásame la cinta, por favor. Entonces, veo las cruces, creo que se ve con facilidad, como ahí ahora se lo pueden ver. Y lo que yo voy a hacer entonces ahora con el color siguiente es hacer coincidir las cruces de registro, ¿sí? ¿Ven ahí? Hago coincidir las cruces, una con otras. Una vez que hice coincidir las cruces, vamos a pegar con cinta sobre el chablón. Pegamos la película. Una vez pegada la película, yo ya sé que está registrada con respecto a la de abajo. Lo voy a colocar a grabar, ¿sí? Si yo tuviera que hacer algo a 3 colores, este ya lo coloqué a grabar, imagínense que ya se está grabando, vengo con un segundo chablón, lo voy a hacer golpear, vengo con la segunda película, la voy a hacer coincidir en las cruces, la voy a pegar y la voy a poner a grabar también. ¿Qué significa? Que esos dos chablones quedaron perfectamente registrados con respecto a la mesa. El problema sería la última película que yo tengo pegada. Entonces, voy a, con un lápiz o una virome, no pasa nada porque esto después se va cuando lo lavan, vamos a calcar las cruces de registro. ¿Sí? Yo voy a tomar las cruces que tengo ahí y las calco. Fíjense, se llega a ver, creo, que están calcadas las cruces sobre el chablón. ¿Se me ayuda con las uñas? Ahí. Una vez que despegamos la película, la vamos a pegar respetando las cruces que yo calqué. Vamos entonces ahora sí a colocar un pedacito de cinta, ya nos quedó pegada la película, lo ponemos a grabar y entonces esto significa que cuando terminemos de grabar, los 3 chablones que nosotros grabamos, o los 2 o los 20, registrando con las cruces, me van a quedar absolutamente en el mismo lugar. De esta manera, cuando yo vaya a estampar, basta con golpear para que nos calce exactamente donde tiene que calzar.
Dejamos esto un segundito. Esto ya lo podemos dejar por ahí, aprovecharlo. Y vamos a ver si podemos estampar. Vamos a colocar entonces una tela, ¿sí? Imaginándonos que ya fuimos a grabar esos yablones. Vamos a colocar una tela en nuestra banca. Por supuesto que tiene adhesivo. Recuerden que el adhesivo es para no tener el movimiento, fundamental si uno lo va a trabajar sobre todo a más de un color. Y ahora vamos a ir a estampar. Para ir a estampar, yo acá ya lo tengo preparado, les puse pasta, todo esto es para ganar tiempo. ¿Se acuerdan que el martes pasado yo les contaba en el Zoom y va a ser difícil poder hacer toda la clase en un día? Entonces, como voy a intentar hacerla toda en un día y mostrarles al menos un principio de cuatricromía, fui preparando las cosas para dejarlas listas, ¿sí? Entonces, acá lo más importante es saber qué vamos a usar primero, ¿sí? Obviamente debemos conocer el diseño por un lado. Por otro lado, ver qué predomina más, ¿sí? No siempre va a ir primero el negro o primero el azul. En la cuatricromía yo les voy a mostrar que hay un orden preestablecido. En los diseños a más de un color, siempre hay que ver el diseño como queda. Si yo tengo una flor, donde de repente es una rosa, donde tengo todo en rosa, ¿sí? Tengo todo en rosa, y después el contorno nada más va en negro, entonces lo que yo tengo que hacer es primero lo rosa y después el contorno, ¿sí? En este diseño, yo no me acuerdo ni cómo era el diseño, pero creo que era el azul primero, ¿sí? Entonces vamos a ir al azul, ahí golpeé, hago la impresión, entintamos como siempre, ahí ya tenemos un color. Y vamos a ir al segundo, ¿sí? Yo sé ahora, va a venir una pregunta, que la voy a responder antes que la haga, pero ya me la imagino. Y ahí ya tenemos un estampado a dos colores. La pregunta que me van a hacer, que yo sé que me iban a hacer, es seguramente si seco o no seco entre color y color. Y en eso me voy a detener un segundo y quiero dejarles un mensaje muy claro con respecto al secado entre color y color. Yo venía contándoles, sobre todo en los Zoom, que el costo más alto que tiene la serigrafía no son los insumos, no son las herramientas, no son las maquinarias, sino que son los tiempos de producción. O sea, que uno tiene que focalizarse puntualmente en los tiempos de producción porque ahí está el verdadero costo. Secar es una de las cosas más caras que tiene la serigrafía. Piensen lo siguiente, ¿cuánto tardé yo en estampar una prenda a dos colores? Nada, fracción de segundos, ¿sí? 20 segundos, por decir, ¿sí? Nada. Ahora, si yo tuviera que secar un color, y por ahí tardo un minuto en secarlo nada más. O sea que yo secar tardo 3 o 4 veces más que en estampar. O sea que lo más importante no es ver con qué seco, porque muchas veces cuando ya comienzan estampadores, y si ahora tenemos algún estampador del otro lado, sabrán que empiezan a comprarse flash de precurado, de secado, instrumentos para secar más rápido la prenda, gastan mucha energía en pensar cómo secar más rápido, gastan mucha plata en pensar cómo secar más rápido, y el secreto no es qué me compro para secar más rápido, el secreto es cómo hago para no tener que secar. Eso es lo más económico que puede llegar a ver. ¿Y cómo hago para no tener que secar? Bueno, hay veces que se hacen trampas, hay veces que es la maña, la experiencia, es jugar con qué color voy a ir primero. Si yo de repente en esta estampa iba primero con el negro, probablemente tenía que secar, porque tenía bastante descarga de negro y me iba a manchar mucho el azul. Ahora, si yo primero voy con el azul, el negro, si llegara a rozar el azul, porque la línea está una al lado de la otra, ¿qué color va a quedar? El negro sobre el azul. Negro. Ahora, si yo esta estampa la tendría que haber hecho al revés y hubiera hecho el negro y el azul arriba, es probable que el azul se pierda, ¿sí? Pero en esta estampa puntual tengo poca densidad azul, por lo tanto no hacía falta secarlo. Entonces, jugar con ese orden de estampa hace que yo no tenga que secar. Más adelante en otras estampas les voy a ir mostrando esto, pero siempre vamos a quedarnos con eso. ¿Cómo hacemos para no secar? Muchas veces es más importante
perder por ahí 20 minutos sentado, tomándose un mate, mirando la estampa y tratando de deducir cómo hacer para no secar, que después tratar de ir secando una por una. Sí, decime. Nos preguntan si no queda manchado abajo el chablón. Sí, probablemente nos quede manchado abajo el chablón. Ahora la pregunta la hago yo. ¿A dónde se va a manchar el chablón? Si yo tengo una estampa de esas características, el chablón se mancha exactamente ¿dónde? Donde va a caer en la próxima estampa. O sea que no es grave. Si yo ahora ese chablón, ¿sí? El negro, por ejemplo, yo lo apoyo y lo voy a hacer. Y espero que me salga el error. Porque si no me sale el error, es como que me va a costar más explicárselos. Yo voy a estampar, pero no voy a estampar el azul. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a estampar el negro directamente. Entonces el negro se debería haber manchado con azul abajo, porque yo estampé primero el azul. Ahí está, se manchó el azul. ¿A dónde se manchó el azul? Exactamente donde va azul. O sea que no es grave. ¿Me entienden lo que digo? O sea que los chablones se manchen abajo no es un problema. El problema es cuando, si no estoy estampando bien y descargué mucha cantidad, ahí sí, porque se me va a empezar a explotar. Pero en este caso, si el azul va ahí, vamos a suponer que el orden era al revés y que iba primero el negro y después el azul. Yo ahora estampo el azul y me queda bien. O sea, no me va a quedar mal ahí. ¿Está? De hecho, lo voy a hacer a propósito también. Al revés, así lo pueden llegar a ver. Y voy a hacer una pasada azul. Cuando yo hago una pasada azul sobre esto, ¿cómo me va a quedar donde estaba manchado recién de celeste? Azul. O sea, grave no, para nada, me quedó azul. ¿Está bien? Entonces no se preocupen con eso de que se manchen los jalones abajo. El problema es cuando queda un bloque de pasta colgando. Eso sí no nos puede suceder. ¿Bien hasta acá? ¿Tengo alguna pregunta más con respecto a bancas? No. Bien. Vamos a pasar entonces ahora, yo voy a agarrar el mismo jalón que tenía antes y me voy a mudar para acá, que de hecho una de las chicas me preguntaba el otro día en el Zoom, tratar de tomar acá, me preguntaba a ver cómo usar la mesa. Entonces me voy a tomar el tiempo, ya que estamos, para poder ver esto. De las mesas yo debería haber pasado a los pulpos, a las cabecitas. Pero voy a primero detenerme sobre la mesa con bisagra. Yo voy a levantar toda la bisagra y primero la voy a usar como mesa. Si yo voy a usar una mesa como bisagra, la parte de los tornillos, las tuercas que ustedes tienen, siempre van hacia mí. Y entonces se prensa sobre la bisagra el chablón. Lo prensamos bien y ahí lo que me da, al tener un contrapeso, es que el chablón siempre se va a quedar levantado. Pasando una medida limpia, por favor. El chablón siempre va a quedar levantado porque tiene un contrapeso. Si el chablón fuere más grande todavía, yo puedo poner más arriba el contrapeso y no se me va a caer, ¿sí? La altura de las prensas me da justito para trabar la manigueta y que nunca se me caiga, ¿sí? Algo que no es una pavada. Siempre debe quedar ahí. O sea que yo estampo, cargo y trago, ¿sí? Acá atrás hay un tornillito que me preguntaban el otro día para qué era. Con ese tornillo, si yo lo meto hacia adentro, voy a tener mayor apertura en el chablón para poder trabajar más cómodo. Pero si la pasta es muy líquida, puede llegar a deslizarse. Por eso también es bueno que yo pueda regular y de repente si yo lo bajo un poquito, ya no me levanta tanto. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esto sería una mesa con bisagra, ¿sí? Las funciones fundamentales de la mesa de bisagra. La tabla, ahí la saco si lo puedo mostrar de abajo, tiene del lado de abajo un omega con una prensa. Esto es para poder deslizarla. Al deslizarla, yo puedo llevar mi estampa más adelante o más atrás. Porque si yo ya grabé el diseño y lo coloqué en la prensa y el diseño me quedó acá y debería ir más arriba, entonces yo tengo la forma de poder deslizar y acercarlo o alejarlo, ¿sí? Una vez que lo ubiqué donde corresponda o a donde a mí me interese, ahí sí lo vamos a prensar y esto ya no se nos mueve más.
esta mesa se le puede agregar un accesorio, que es este de acá, que nos debería resultar familiar después de lo que expliqué recién. ¿Se acuerdan cuando explicaba en la mesa que yo le decía que tenía un hierro en ángulo y un bloquete? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. O sea que este accesorio es transformar mi mesa de bisagra en una mesa lineal. Se coloca el accesorio en la prensa, lo vamos a apretar bien, bueno, apretamos bien los dos lados, y entonces ahora sí el shablón lo vamos a utilizar con los tornillos de registro, los dos verticales y uno horizontal. Vamos a trabajar por sistema de golpe. Entonces yo golpeo contra la barra y ahí no se me mueve. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder trabajar a varios colores. Imagínense si yo tengo que estampar 4 colores. Muchas veces creen que en esta mesa no se pueden, sí que se puede. Trabajo un color, saco, voy al siguiente color, ¿sí? Saco, voy al siguiente color. ¿Sí? O sea, me permite trabajar a varios colores. ¿Bien? Nos vamos a mudar entonces ahora a la carecita, o al pulpo, como le quieran llamar. Las carecitas, básicamente, voy a buscar el salón que nos quedó por acá, trabajan con un sistema de bisagra. ¿Lo podés llegar a tomar de ahí, Daniela? Ahí. Trabajan con un sistema de bisagra, o sea, yo coloco el salón, se prensa, acá abajo, trata de mostrarme ahí, tiene como una chapita que va a calzar entre medio de 2 rodamientos, 2 rulemanes. Y esos 2 rulemanes la prensan la chapita y no permiten el movimiento horizontal, ¿sí? O sea que cuando esto baja, calza en ese lugar, no tengo forma de que me calce en otro lugar. O sea que cada estampa me va a caer siempre en el mismo lugar como si fuera una bisagra como la que vimos recién. O sea, siempre voy a estar estampando en el mismo lugar. Por lo tanto, estampo, levanto, seco, muevo, hago lo que yo quiero y cuando bajo siempre lo tengo en el mismo lugar. Para trabajar en una cabecita, obviamente que es bastante más fácil y bastante más cómodo. Lo cual, como yo les contaba el martes en el Zoom, es un error decir que una carecita es mejor que una mesa es mejor que una carecita. En definitiva, no hay, voy a agarrar una de estas más grande, no hay un mobiliario mejor que el otro, sino que hay un mobiliario que se adapta más a las características de mi taller, a las características que mi cliente demande, a mi forma de trabajo. O sea que es un error. Si alguien por ahí le dice, es mejor la carecita, es un error, es una falacia, es un desconocimiento hacia los otros mobiliarios. O sea, cada una de las herramientas y mobiliarios se adaptan mejor a lo que cada uno va a hacer. Por supuesto que si yo tengo un espacio reducido, si yo tengo un dormitorio de 3x3, de 4x4, una carecita es el elemento ideal para hacer producción, porque en un espacio mucho más reducido yo tengo mucha más dinámica de trabajo. Ahora, si yo tengo un galpón de 30 metros por 50 metros y una carecita se pierde en el fondo y podría haber puesto una mesa plana y por ahí me da más producción. Entonces, cada mobiliario se adapta a las condiciones que yo necesito. Mejor dicho, yo me debería adaptar al mobiliario según las condiciones que yo tengo, ¿sí? La carecita obviamente que da menos margen de error, porque en la mesa uno depende mucho del golpe, que apoye bien, de que no se nos mueva, y algo fundamental. Yo por ahí, si querés mostrar acá, Diana, yo ahí apoyé los sablones sobre este estante. Pero imagínense trabajar 4 colores, lo incómodo que puede llegar a ser eso, ¿sí? No sé dónde poner los sablones. La carecita me da esto de que quedan ahí quietos, ¿sí? Ahora, otra de las facilidades que me da, cuando yo tengo que trabajar a más de un color, no hace falta registrar antes de ir a estampar, sino que se registra directamente a la hora de estampar. Yo acá ya les preparé el color porque si no, no íbamos a llegar con los tiempos, ¿sí? Quizá en otra clase se los muestre paso a paso, pero básicamente es parecido a lo que vimos allá. La diferencia es que yo voy a estampar uno de los colores, ¿sí? A ver, lo voy a hacer a medias aunque sea. A ver, ¿cuál es el color que más creo yo que se va a notar sobre una pelota blanca? Y quizá el azul, ¿sí? El cian. Entonces lo que hago es estampar el cian, ¿sí? Voy a hacer una estampa con cian, vamos a entintar, y acá vemos las cruces de registro, ¿sí?
Entonces después lo que yo voy a hacer es bajar cada uno de los colores y voy a hacer coincidir que esas cruces me coincidan con el azul que yo estampé. ¿De qué manera? A ver. Imagínense que este es otro de los colores que debería llevar esta estampa. Yo lo voy a colocar sobre la bisagra y voy a ir a buscar esas cruces de registro. Vieron que se transparentan, entonces yo voy a ir a buscar las cruces de registro. Estas perillitas que tenemos acá atrás se aflojan y a nosotros nos permiten deslizar el jalón hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Bastante, ¿verdad? Bien, entonces yo puedo ir deslizándolo. A su vez, al no apretarlo, puedo deslizarlo hacia los costados. Entonces yo voy a ir a buscar las cruces, las hago coincidir. Una vez que coinciden, vamos a ajustar la bisagra. Luego ajustamos el registro, que es esto de acá atrás. Y ahí me quedaría coincidiendo una cruz con la otra, ¿sí? Traté de cortar camino, no sé si los mareé o quedó clara la explicación, ¿sí? Una vez que yo ya lo tengo registrado, entonces ahora sí iríamos a estampar. Para poder estampar, yo tengo una estampa que es una cuatricromía, por eso les dije, voy a intentar mostrarles un poquitito, aunque sea, después otro día hacemos una cuatricromía de 0,0 si quieren, de las películas, de todo. Voy a intentar mostrarles de qué se trata. Si bien es una cuatricromía nos invita a pensar en 4 colores: amarillo, cian, magenta y negro. La cuatricromía siempre es con esos colores. Pero acá tenemos una cuatricromía transgresora, porque fíjense, tenemos el amarillo, tenemos el cian, tenemos el magenta y no tenemos negro. ¿Y por qué no tenemos negro? Porque es una estampa que no tenía participación de color negro. Entonces, esto sí nos puede ocurrir. Nos puede ocurrir una cuatricromía cian, magenta y negro, amarillo, magenta y negro. En este caso no teníamos negro, ¿sí? Entonces vamos a entender que en una cuatricromía el orden de impresión se debe respetar y es amarillo, cian, magenta, negro. Ese es el orden predeterminado de una cuatricromía. ¿Puedo invertir el orden? Sí, pero debo ensayar previamente de invertir los colores, porque si invierto los colores me cambia el diseño, ¿sí? Porque si yo el amarillo lo hago último, la imagen me va a tomar tonos verdosos. Si el magenta, ¿sí?, lo hago primero, se me va a apagar, o sea, me va a quedar oscuro, ¿sí? Entonces cambian muchísimo los tonos. Por eso el orden predeterminado es amarillo, cian, magenta. Vamos a ir a imprimir y yo voy a estampar como si estuviera haciendo una producción, ¿sí? Entonces voy, amarillo, ¿sí? Ahí imprimir amarillo, si querés acercarte un poquito más. Vamos a ir al cian. Y ahora vamos a ir al magenta. Y ahí tenemos, voy acá si lo ves mejor, así lo puedes tomar. Ahí tenemos la imagen en cuatricromía. Fíjense, se fusionó el amarillo, cian y el magenta y me forma hasta 256 colores, con subtonos. Si yo estoy conforme con lo que hice, lo que debería hacer ahora es tapar las cruces de registro, porque esas cruces quedan muy mal que ahora me queden en la prenda. Entonces, ¿cómo hago ahora? Bueno, acá abajo yo tengo las cruces. Con un pedacito de cinta, ¿sí?, un pedazo de cinta, voy a tapar las cruces de registro para que en la prenda, cuando yo la vaya a estampar, eso no me quede, no me ocurre, ¿sí? Si no quedaría muy feo. Ahí vemos, hecho en extender, tengan en cuenta que es extender amarillo, extender cian, extender magenta, por lo tanto esto no tiene nada de tacto. Esto se seca en 2 segundos, está fría la plancha, si no, ya la secaría, igual ya ahora ya la toco y no me mancho, ¿sí?, porque ese extender tiene muy poca descarga. Ahora, el secreto de una cuatricromía es presión perfecta. Si yo llego a darle mucha presión, se me explotan todos los colores, hago un enchastre terrible, ¿sí? Vamos bien hasta acá. ¿Quién preguntará algo? No, pues justo las contestaste. Sí. Nos están preguntando, en el caso de stencil, sí, cómo podrían hacer a varios colores, capaz pegándolo en el chablón, como sí, registrando. Pegando en el chablón, registrando es una de las formas. Y la otra, bueno, no queda otra que artesanalmente encajarlo. Ir encajándolo, sí.
Algo que no me preguntaron y que por ahí mencioné sí, antes, pero quiero hacer hincapié en esto, la cuatritromía tiene una ventaja excelente y es que no se tiene que secar entre color y color. O sea, yo estampo amarillo, sea magenta, negro, sin secar. O sea, yo termino de estampar esto y ni bien termino, lo tiro en el rack a secar y seguimos. Y de esta manera, o sea, ustedes vieron cuando yo lo estampé, traté de hacerlo en una velocidad para que lo puedan ver. Imagínense que estampando en producción es aún más rápido de lo que yo ya lo hice. Pues creo que cuando yo les digo de 1500 prendas por día, nos empezamos a acercar, por lo menos a entender de cómo es la dinámica de trabajo. Entonces, ¿cómo sería en una calecita? Bueno, en una calecita, si yo tuviera que estampar varios colores, no lo voy a estampar, voy a hacer un simulacro nada más. Yo tendría que hacer lo siguiente, quédate ahí, así se toma cuando voy. Estampo el amarillo, estampo el amarillo, estampo el amarillo, estampo el amarillo, giro, me voy al cian, magenta, 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 o bien, algo mucho más rápido todavía es, estampo amarillo, cian, magenta, me vengo a la otra estación, amarillo, cian, magenta, me voy. Y mientras que yo me voy, mi ayudante tiene que estar sacando la prenda y colocando una nueva. Entonces yo no paro nunca, voy a estar corriendo alrededor de la calecita. Las calecitas pueden ser 4-4, como este es el caso, 4-1, o sea, una tabla, 4 portayablones, 6-4, o sea, 6 colores, 4 portaprendas, 6-6. Pueden ser automáticas, manuales, las automáticas son gigantes, si hablamos de otros valores, que hoy por hoy sería casi imposible que puedan ser redituables, o sea, no se llegan a pagar con el trabajo, ¿sí? Y algo muy importante a tener en cuenta en una calecita es que, porque es una consulta que muy a menudo me hacen, si prefiero fija o móvil. Las calecitas pueden ser fijas o móviles. En este caso es fija. A veces confunden y piensan que fija es que esto no gira. Esto gira siempre. Fija es que no giran las tablas, ¿sí? Como en este caso, que las tablas no giran. Yo prefiero que las tablas no giren. Porque si las tablas giraran, yo tengo que estar todo el tiempo pensando en qué hace mi compañero, a ver si ya colocó o sacó la prenda. Estoy muy atento a eso. Y les digo algo más. ¿Saben lo que es estar acá 8 horas parado en el mismo lugar estampando? No, es imposible. Entonces yo prefiero correr alrededor de la calecita como loco y no quedarme parado en un mismo lugar, ¿sí? Bien hasta acá en calecitas. Perfecto. Si hay preguntas que me hagan, mientras voy a preparar para hacer otras cosas que les quiero mostrar. Lo voy a mostrar en esto, así vos estás más cómoda. ¿Me pasás un lápiz, por favor, Mauro? Y la remera que te había pedido. Les voy a mostrar cómo se coloca una prenda sobre una mesa. No importa que esté estampada, les quiero mostrar algo nada más. Vamos a ver cómo estampar la prenda. Cómo posicionar, la prenda. Lo primero que yo debo hacer antes de ir a estampar, una vez que tengo todo registrado, es marcar la mesa. Esta mesa mide 40 centímetros, por lo tanto a 20 centímetros hago un punto, a 20 hago un punto. Voy a trazar una línea uniendo esos dos puntos. Y ahí yo ya tengo perfectamente centrada la mesa, ¿sí? O sea, la mesa está en el centro. Por lo tanto, cuando yo vaya a registrar, tengo que tener en cuenta que el diseño tiene que caer en el centro que yo ya diseñé, ¿sí? Una vez que yo marqué el centro, vamos a tener en cuenta que si la estampa iría, vamos a suponer, en el frente, yo tengo que colocar la prenda en el centro, ¿sí? Para lo cual, aquellos que por ahí no tienen mucha cancha, poca experiencia, les voy a explicar algo, un truquito para ayudarse. La doblamos al medio y aunque sea con la mano la marcamos. Eso va a dar que nos quede por un ratito la línea del centro marcada y esa línea tiene que calzar con el centro que yo tengo en la tabla, ¿sí? Una vez que la calzamos, vamos a centrarla, ¿sí? Tomamos las mismas distancias, nos fijamos que el cuello quede centrado y ahí ya está listo para estampar. Fíjense que la línea que yo marqué, no sé si se llega a ver, está ahí, está en el centro, ¿sí? Y este sería el centro perfecto de la prenda. ¿Qué nos queda ver? La altura. La altura, ¿se acuerdan lo que yo les contaba el otro día? Para ubicar un logo, ¿dónde va ubicado? Es la línea de sisa, ¿sí? Entonces fíjense, acá tengo un logo, tengo la línea de sisa. La línea de sisa
es exactamente el centro del logo. Entonces, si yo tengo que estamparlo y cuando bajo el llablón me quedo más arriba o más abajo, al igual que en la otra mesa, yo puedo aflojar desde acá abajo y llevar hacia arriba o hacia abajo la prenda. ¿Sí? Vamos a ajustar todo, voy a estampar y me aseguro que las 20.000 o 20 prendas que yo tenga que estampar me van a calzar exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el llablón va a bajar siempre en el mismo lugar y porque yo la prenda la voy a colocar siempre en el mismo lugar. Cuando voy a sacar la prenda, aflojo siempre de atrás, tiro desde los hombros y recién ahí voy a ir a colocarla a secar, ¿sí? En este caso en los racks o en donde fuere, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? Perfecto. Muy bien. ¿Me olvidé de algo? No. Sé que me apuré, sé que fui a las chapas, sé que me van a decir esta noche fuiste muy rápido, me volví loco, no entendí. Y es que, bueno, por suerte les queda grabado para poder verlo más detenidamente. Sé que fui a las chapas porque yo tenía mucho miedo de no llegar, no quería pasarme muchísimo de tiempo y una vez más los espero 19:30 para sacarse todas las dudas que ustedes puedan tener con respecto a mobiliarios o todas las cosas que vimos. Pero quiero aprovechar para contarles de algunas cositas más que también nos sirve para tener en cuenta. Voy a sacar estos yablones y les voy a mostrar algo interesante, no para que salgan corriendo a comprarse, porque la verdad no tiene sentido. Esto es un rack, es simplemente para contarles qué mobiliarios existen en las estamperías. Los racks, ¿sí?, son bandejas donde uno va colocando las prendas. Así como yo recién le decía que la sacaba desde los hombros la prenda o de la sisa, y en este caso, que es un logo, lo que se hace es, se coloca así la prenda, cosa de que en una bandeja por ahí me entran 6 prendas y 6 prendas, por ahí, o 10 prendas en total, y una vez que está lleno, bajo, lleno el siguiente, bajo, lleno el siguiente y hasta arriba. O sea que tenemos para estampar unas cuantas horas. En este caso hay 2 racks, ¿sí?, que es lo ideal. Cuando termine de llenar comienzo con el otro. Cuando termine el otro, está todo seco, ¿sí? Entonces se desprenden todas las prendas y me da mucha dinámica de trabajo, ¿sí? Entonces, les quería mostrar esto porque el otro día también me preguntaban para secar. Bueno, los espero entonces 19:30, así podemos evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Creo que el Zoom ya lo subieron, creo que el código y ¿cómo se llama? Y el ID ya está en Instagram, así pueden entrar. Listo, los espero para todas las consultas que ustedes tengan, ¿sí? Un gusto, hasta luego.